Si ustedes son de mi generación, probablemente también les tocó crecer junto a caricaturas de inicios de los 2000, como Ben 10, Bob Esponja, Pucca y Garu, Los Jóvenes Titanes originales o Las Maravillosas Desventuras de Flapjack, entre muchas otras joyas de esa época, claro. Y si han puesto un poquito de atención, quizás hayan notado que ha habido bastantes cambios con respecto a las caricaturas más actuales. Algunas como Teen Titans Go, The Amazing Digital Circus, The Old House o Arcane. Creo que incluso podríamos llegar a hacer una tesis universitaria enumerando todas las diferencias que hay entre unas series de una época y otra, tanto a nivel técnico y de producción, como en guión y en narración. Pero creo que en lugar de limitarnos a hacer solamente una presentación de PowerPoint al respecto, mejor podemos hacer un video explicando todas las diferencias que pueden englobar estas caricaturas. ¿Qué tan diferente es una generación a otra? Centrándonos sobre todo en la parte de animación occidental. ¿Realmente son tan diferentes las caricaturas de antes a las de ahora? ¿Cómo percibía la animación la audiencia y la industria de aquella época? ¿Se siguen produciendo de la misma forma antes que ahora? Responderemos todas esas dudas a continuación. Pero antes de seguir les sugerimos que si disfrutan de este video y si les interesa este tipo de temas, pueden suscribirse al canal y activar la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo video. Sin nada más que decir, empecemos. Bien, pues si queremos responder todas estas cuestiones, necesitaremos algo de contexto histórico para responder todas las circunstancias que atravesaba la sociedad cuando se emitieron estas producciones. Como muchos de ustedes sabrán, o quizás no y ahora lo harán, los primeros pasos importantes de la animación se dieron a principios del siglo XX. Contrario a lo que muchos creen, en sus inicios las caricaturas no estaban hechas para que las vieran los niños pequeños, ya que únicamente se podía ver en el cine, justo antes de que una película iniciara. Y no era como que en los 20 fuese común que los padres llevaran a sus hijos al cine, solo era una actividad exclusivamente para adultos, y las caricaturas eran vistas poco más que un acto de circo, una curiosidad. Sin embargo, esto cambió a finales de los años 30, con el estreno del primer largometraje animado, Blancanieves y los 7 enanos. Se podría decir que de ahí comenzó la verdadera industria de la animación en Occidente. Durante los siguientes años, muchos personajes de Disney y Warner Brothers fueron utilizados como propaganda política durante la Segunda Guerra Mundial, lo que nos puede dar un gran indicio de cómo había avanzado la percepción de la audiencia sobre la animación, y cómo siempre el entretenimiento puede ser utilizado como una propaganda. Más o menos desde esos años y hasta la década de los 90 podríamos decir que es la era dorada de Disney. Años en donde nacieron muchos de sus clásicos y donde se consagraron como la empresa de animación predilecta para toda la familia. Y es que algo muy interesante sobre la hegemonía de la animación, o básicamente aquello que llamamos para toda la familia o family friendly, es que siempre va a ser algo vivo, algo que se va moviendo y evolucionando con la época, que va a depender de los valores de ese momento. Y es que creo que es bastante evidente que los que en aquella época tenían las capacidades de hacerlo, siempre querían mostrar en sus producciones aquello que en su sociedad veían como bueno o virtuoso, algo que es muy obvio en realidad y que incluso a día de hoy se sigue haciendo. La animación y el cine en general conllevan una serie de conocimientos y herramientas a los que no cualquiera podía acceder, mucho menos en épocas como en los años 60 por ejemplo. Y algo muy característico que podremos decir de las caricaturas de esta época es que tenían una tendencia a ser bastante simples y con tramas un poco episódicas. Ya conocerán distintos ejemplos: un gato tratando de atrapar un ratón en su casa, un hombre que intenta cazar un conejo o a un pato, un grupo de adolescentes que viaja con su perro en una camioneta resolviendo misterios, superhéroes combatiendo al villano del día, entre muchos otros ejemplos. Todos estos son conceptos que se pueden resumir en pocas palabras, y cuyos conflictos empezaban y terminaban en el mismo episodio, siempre atadas a la cultura de la época que no le exigían demasiado este tipo de producciones. Y ahí es donde también podríamos decir que empezó la era dorada de Hanna-Barbera, un estudio de animación que se caracterizaba por realizar múltiples series animadas con tramas simples y episódicas, pero con un repertorio de personajes muy carismáticos y que desde su creación pasaron a formar parte de la cultura popular. Incluso cuando esta compañía fue adquirida por Turner Broadcasting, hoy Warner Bros. Discovery, sus dibujos animados fueron los primeros en ser transmitidos en su más novedoso canal de televisión, siendo este Cartoon Network. Pero creo que eso ya todos lo sabemos. Es, como dije antes, algo que pertenece a la cultura popular. Por lo que podríamos concluir que en ese tiempo, Disney estaba más enfocada en las producciones cinematográficas y Warner Bros. En producciones para la pantalla chica. Y hablando de cultura popular, creo que no es un secreto para nadie que todo lo que se conocía como cultura en ese entonces cambió en los años 80, una década marcada por tener una revolución tecnológica y comunicacional nunca antes vista, destacada por una marcada tendencia pop y tener nuevas formas de transmitir ideas. Las modas en esos años fueron muy notables por lo disruptivas que fueron, tanto en el mundo de la música como en las series y películas entregadas en esa década. Y sí, ¿no? Digo, la misma década que vio nacer a MTV y el auge de los videos musicales tenía que tener una nueva propuesta narrativa audiovisual.
Ya saben, películas como Volver al Futuro, Terminator, Ghostbusters, E.T., Alien, Star Wars, Miami Vice, Scarface, Viernes 13, entre otras producciones que marcaron el impacto cultural de esa década y que revolucionaron la forma en que se narraba las tramas. Gracias a eso, el público empezó a demandar mejores y más creativas maneras de contar historias, y esto se vio reflejado también en el mundo de la animación, con series como Thundercats, He-Man, Las Tortugas Ninja, El Hombre Araña, Los Pitufos, la primera versión de Las Patoaventuras, etc. Todas ellas caracterizadas por proponer un nuevo tipo de historia más fantasiosa y surreales, pasando de historias más cercanas a las antiguas fábulas de animales con comportamientos humanos, a historias más complejas con la construcción de un mundo más extenso y de personajes más profundos. Quiero decir, mira la diferencia entre la primera serie de Spider-Man salida en 1967 y la que salió en 1981. Hay una evidente diferencia tanto en la técnica de animación como la propuesta de historia, más apegada a los cómics, con temáticas serias que quizás los niños de la época no esperaban ver en sus caricaturas. Ya para finales de los años 80 y principios de los 90 fue que en verdad se empezó a ver los resultados de este cambio de trama, y por ende de las nuevas producciones que empezaron a ser mucho más arriesgadas, tanto en el apartado visual como en la parte narrativa. Pero aquí es donde entra en escena otro factor que cambiaría el rumbo de la animación occidental durante toda esta década y más adelante también, la animación oriental, o anime para los compas, con producciones como Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Supercampeones, Lupin, Cabo Bebop, Akira, Candy Candy, Heidi, Astro Boy o Mazinger Z, entre muchísimas más. Empezaron a ver muchas más series y películas que le demostraron a la industria occidental que la animación podía tener un enfoque diferente, mostrar historias más arriesgadas e impactantes. Y si bien hubo muchas de estas producciones que ya se estaban emitiendo en Occidente desde mucho antes de los 90, no fue sino hasta esta década que de verdad se sintió su impacto cultural. Y debido a eso es que muchos de estos estudios empezaron a querer copiar ese estilo que hacía las producciones japonesas tan innovadoras para la época, sobre todo estudios americanos, porque si bien ya se habían hecho bastantes pruebas y experimentaciones por combinar algunos elementos y conceptos occidentales con orientales desde antes de la década de los 80s, no fue sino hasta la década de los 90 que de verdad se vio el culmen de esta combinación, de esta simbiosis, si le podemos decir, mezclando los elementos de las caricaturas de las décadas anteriores con algunos elementos técnicos y de narrativa más arriesgados de las caricaturas japonesas. Es gracias a eso que en esta década pudimos empezar a ver caricaturas con una trama más arriesgada y personajes más complejos. Uno de los ejemplos que a mí más me gusta es cuando comparamos dos caricaturas que hubo del mismo personaje. Por ejemplo, hubo una caricatura llamada Batman y Robin que salió en 1968, y si la comparamos con la aclamada Batman de Animated Series salida en el 92, podemos darnos cuenta que es una comparación tan ridícula como querer comparar Doom Eternal con el Doom de 1993. O sea, nada que ver, una comparación completamente injusta y absurda, pero que claramente nos puede ejemplificar las diferencias que hubo entre una producción y otra. Todos los años que haya diferencia tanto a nivel técnico como a nivel de narración. Todos estos cambios culminaron en la creación de un nuevo tipo de series que no sabríamos muy bien cómo explicar, pero podríamos ejemplificar el punto con las siguientes producciones como Hey Arnold, La vida moderna de Rocco, Bob Esponja, Daria, Baby Butthead, La vaca y el pollito, Ren y Stimpy o los Rugrats. Básicamente una tercera propuesta, que manejaba conceptos más sencillos y cotidianos, similares a las producciones anteriores a los 80s, pero con ciertos elementos e ideas arriesgadas aprendidas durante la década. Tanto fue así que empezó una moda por lo arriesgado y transgresor, a ver quién podía hacer enojar a más padres o asociaciones religiosas. Con esa idea en mente, fue que los conceptos empezaron a escalar hasta el infinito, volviendo a muchas de esas series únicamente para adultos. Ya nombramos algunas como Baby Butthead, pero sin duda la que se llevó las palmas en ese tiempo fueron Los Simpson, serie estrenada en 1989 y que dominó los reflectores durante toda la década siguiente. Tanto fue así que terminó influyendo a muchas otras caricaturas que salieron después y terminaron superando a Los Simpsons en el nivel de transgresión, como Padre de Familia, South Park o Los Reyes de la Colina. Probablemente la década de los 90 sea una de las décadas con más identidad en cuanto a revolución en la cultura popular se refiere. Sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente para preparar a la audiencia para lo que esta década haría y que marcaría el rumbo de la industria para siempre: los primeros pasos en la animación 3D. Y es que ya desde antes se había utilizado estas nuevas tecnologías para la creación de animación digital que principalmente se había usado para efectos especiales, pero fue en esta década que empezó el planteamiento del uso para series y películas animadas. Una de las primeras fue la serie llamada Reboot, la cual llegó a sorprender mucho en la época de que salió debido al nivel técnico que tenía su animación. Otra de las primeras producciones hechas con modelos 3D fue el cortometraje Teen Toy de 1988, que seguramente muchos de ustedes reconocerán, ya que es uno de los cortos de Pixar más aclamados y queridos de todas
su historia, y que al final terminó sirviendo como base o inspiración para la creación de Toy Story, el primer cortometraje en 3D, la cual sin querer terminó iniciando la tendencia que seguiría en los próximos años de hacer todas las producciones animadas en 3D. Otra cosa que caracterizó mucho esta década fue el segundo aire que tuvo Cartoon Network, en donde se estrenaron y tuvieron su auge muchas de las caricaturas más famosas de este canal, como Johnny Bravo, El Laboratorio de Dexter, Las Chicas Superpoderosas, Coraje, El Perro Cobarde, Animaniacs o Billy Mandy, producciones las cuales también marcaron una gran tendencia a nivel televisivo que le hizo entender a toda la industria de la animación occidental que si bien nunca podrían igualar el nivel técnico, ni tampoco replicar el tipo de historias que se hacen en los animes, sí que podrían llegar a superarlas en algún que otro ámbito, como haciendo caricaturas de comedia o de tramas cotidianas. Ahí estaba su fuerte. Se podría decir que toda esta tendencia se extendió hasta la mitad de la primera década de los 2000, años que se caracterizaron por ser muy experimentales, y creo que es algo lógico, ¿no? Ya que con la entrada del nuevo milenio y el avance de las nuevas tecnologías, se empezaron a hacer muchas pruebas, tanto a nivel técnico como a nivel de narración. Como explicamos hace un rato, el 3D poco a poco fue devorándose la industria entera. Y más allá de algunos ejemplos que preferían mantener un estilo caricaturesco, durante esta década salieron muchas otras producciones que tenían como objetivo conseguir el resultado más realista posible. Si salía un pelo en pantalla, tenía que ser el pelo más realista de la industria. Los movimientos, las texturas, las partículas, todo tenía que verse en un 3D realista. Y gracias a ese pensamiento es que se llegó a desarrollar tecnología de captura de movimiento, el cual también es muy utilizado en la industria de los videojuegos. Y esto sirve para tomar como referencia el movimiento humano con mucha más precisión, cosa que en lugar de tener resultados sorprendentes, terminó dándonos algunas de las películas más inquietantes de la década, con el efecto valle inquietante a tope, que para quien haya escuchado este término pero no sepa a qué se refiere exactamente, básicamente hace referencia a una sensación de incomodidad que podemos llegar a sentir cuando vemos una figura que parezca humana pero no lo es realmente, como un robot o una máscara, lo cual nos despierta una inquietud. Supongo yo que no era el efecto esperado por los estudios cuando se hacían estos experimentos, pero ahí están y sufrimos por ello. Sin embargo, hay un elemento muy importante que entró en juego con el nuevo milenio y que lo cambió todo: Internet. ¿Alguna vez vieron ese meme de Bill Gates en los 90s maravillado por lo que creía que podía llegar a pasar si se masificaba tanto internet? Y empezaba a preguntarse de todas las maravillas que podría estar haciendo la sociedad con esa tecnología dentro de 30 años, justo para después poner un meme o una animación horrible. Para aquel que tenga pocas luces y todavía no comprenda lo mucho que internet llegó a cambiar la sociedad, voy a explicarlo en pocas palabras. Básicamente lo que internet le dio a la sociedad fue un montón de conectividad y acceso a cualquier tipo de información en cuestión de minutos. O bueno, algunas horas dependiendo de lo que se esté buscando y sobre todo en aquellos años, ¿no? Además, claro, de la enorme masificación de la tecnología que empezó a haber. Para que se hagan una idea, a principios de los 90 se estimaba que alrededor del 15% de los hogares en Estados Unidos tenían una computadora personal. Y para principios de los 2000 esa cifra aumentó a 51%, lo cual nos indica el aumento exponencial de acceso a la tecnología que empezó a haber en esos años. Cosa que se vio reflejada en el contenido que se empezó a subir en internet, lo que facilitó mucho el acceso a la información. Sin embargo, si queremos hablar explícitamente de lo que pasaba también con la animación en esos años, hay que introducir a dos personajes que son muy importantes para esta parte de la historia, y esos son Newgrounds y YouTube. En estas plataformas la gente empezó a tener total libertad de expresarse y decir lo que quisieran, más que nada porque en ese tiempo no se tenían todas las regulaciones que se tienen hoy en día, y la animación no se quedó atrás, donde se dejaron llevar por las tendencias del momento o creando las suyas propias. Si bien Newgrounds ya existía desde los 90, fue recién en esta década que empezó a ver su verdadera era dorada, cuando muchos usuarios de a poco comenzaron a acceder a los conocimientos y las tecnologías necesarias para dicha tarea. Como muchos sabrán, hacer animación no es nada sencillo, si no vean este canal. Involucra conocimiento de arte, cine, diseño, teoría del color y hasta psicología humana para poder hacer un buen producto. La animación no es nada más que un efecto óptico que ocurre cuando vemos una secuencia de imágenes consecutivas que tienen ligeros movimientos entre sí. De hecho, ese también es el origen del cine, solo que con fotografías. Y en los viejos tiempos, la animación se realizaba con dibujos a mano y pinturas sobre acetatos transparentes colocados sobre una mesa de luz, y se iban pasando uno a uno mientras se tomaban fotografías para luego pasar a la secuencia entera, para luego grabar y reproducir encima la música y las voces, si es que tenía voces. Pero ahora con las computadoras modernas existen programas que agilizan todos estos procesos, lo que le permite a los pequeños artistas poder realizar sus propias obras sin la necesidad de pasar por grandes estudios. Y Newgrounds fue de los primeros sitios que empezó a popularizarse por ser de los sitios que concentraban todo este tipo de productos indies. Supongo que ustedes, así como yo, también crecieron viendo muchas de estas producciones de internet, como Huevo Cartoon, Ed's World o todas esas animaciones de peleas entre stickmans que tanto nos marcaron durante esos años. Todo esto se vio impulsado por otra plataforma muy importante que entró en juego:
YouTube, la cual también le dio difusión a todas esas obras que los usuarios querían compartir. No por nada es que yo ahora subo videos aquí. Se podría decir que en la década de los 2010 se cosecharon todos los resultados de las experimentaciones que se hicieron a inicios del nuevo milenio. Se refinaron muchísimo los modelos, las texturas y la calidad de los movimientos de las animaciones en 3D, aunque no se podría decir mucho de aquellas que fueron caricaturas hechas para televisión. Pero bueno, esos defectos supongo que los podemos achacar al presupuesto, qué sé yo. Sin duda, el 2D siguió siendo el principal formato de las series de televisión. Me gustaría mencionar que se siguió trabajando bastante en producciones que trataban de sacar algunos elementos de los animes japoneses, aunque nunca podían replicarlo del todo. Otra cosa que destacó algunas series animadas estrenadas en esta década es que empezaron a ser más lineales que episódicas, con tramas más arriesgadas y poco a poco extrañas y un tanto surreales, lo que llegó a marcar una tendencia sobre el tipo de series que se harían en los próximos años. Al final de esa década y ya acercándonos un poco más a la actualidad, se empezó a popularizar un nuevo estilo de animación, que mezclaba las mejores cosas y efectos del 3D con físicas y detalles visuales del 2D, naciendo así el 2.5D. Películas y series como Spider-Man Into the Spider-Verse, Arcane, Las Tortugas Ninja, Caos Mutante, entre otras. Hoy en día se prueban y exploran más estilos artísticos, tanto en grandes producciones como en animaciones independientes hechas para internet. Los conocimientos y experimentaciones se fueron perfeccionando con el paso de los años y se fueron explorando nuevos conceptos de animación 2D, teniendo así un gran resurgimiento. Últimamente han surgido muchos nuevos proyectos pensados para publicarse en las redes y que han sido un nuevo parteaguas para la animación indie. The Amazing Digital Circus, Helva Boss, Mr. School, Murder Drones o Indie Cross son proyectos que han estado surgiendo en los últimos años y que nos pueden dar un indicio de hacia dónde se dirige la industria en el futuro, probablemente centrándose más en un nuevo tipo de producción y distribución basado en redes sociales y la inteligencia artificial, así que habrá que estar atentos a ellos. Entonces, luego de haber hecho un resumen rápido sobre los puntos que consideramos más importantes de la historia de la animación, ¿qué podemos concluir de todo esto y cómo respondemos a las preguntas hechas al principio del video? Creo que luego de todo lo visto la respuesta es bastante simple. Los cambios de contextos culturales son probablemente la razón principal de las grandes diferencias que fueron teniendo a lo largo de las décadas. Y sí, no, digo, me parece bastante lógico, no es como que solamente las caricaturas actuales sean tan diferentes a las de principios de los años 2000, también son muy diferentes a las de los años 90, de los 80 y incluso obviamente de los 40, y entre sí también son diferentes, siempre manteniéndose a la vanguardia de las expectativas de la época. Luego tenemos las evoluciones tecnológicas, que fueron pasando de tener caricaturas y el cine en general en blanco y negro al color, de los dibujos y pinturas hechos a mano a la animación 3D y digital, sin olvidar en el medio al stop motion, claro está, del cual no hablé mucho en este video por cuestiones de tiempo. La industria en general siempre está en constante evolución, y el internet es uno de los cambios más grandes que ha tenido las últimas décadas, siendo el medio principal por el cual se comparten nuevos proyectos e ideas. La cultura de internet sin duda ha sido una de las fuentes de inspiración para muchos nuevos artistas que intentan destacarse dentro de la enorme competencia que surge día con día. Y aunque a nosotros mismos nos da algo de cringe cuando vemos una megaproducción hacer referencia a memes, tecnologías o incluso la misma cultura de internet, no hay que negar que estamos viendo un nuevo cambio generacional. Y de aquí en más hay que comprender que los niños de ahora crecerán con un nuevo tipo de arte, nuevos tipos de personajes, historias y tecnologías, pero nunca hay que olvidar los orígenes, de dónde vienen esas historias, las técnicas y las nuevas ganas de experimentar. Siempre hay que tener en cuenta que estamos parados en hombros de gigantes, y que día con día la industria avanzará y cambiará para ajustarse a los nuevos valores y expectativas de la época, ya sea para bien o para mal, pero eso solo el tiempo lo dirá. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Originalmente se tuvo la idea para este video luego de ver un TikTok que hablaba sobre Skibidi Toilets, así que creo que está fuerte nuestra disociación de la realidad. Aunque sinceramente creo que debo admitir que nos interesa bastante este tema, y muchos de los tópicos que tocamos en este video son tan extensos que podrían tener su propio video. La historia del anime, los primeros dibujos animados de Disney y Warner Bros, los primeros renders en 3D y demás, todos son temas que perfectamente podrían ampliarse más. Así que si les interesaría que expandiéramos alguno de los temas expuestos en este video, pueden dejarlo en la caja de comentarios y quizás en un futuro podamos abarcar dicho tema en un video más completo. Y si les ha gustado este video, no olviden dejarnos su like y suscribirse, eso nos ayudaría bastante para poder seguir haciendo estos videos. Síganos también en nuestras redes sociales, X e Instagram, para tener más contenido, y desde Imagine Studios les agradecemos por toda su atención. Hasta luego.